termina pasando es que esto se ve como natural, como que es un trabajo del amor de madres, ¿verdad? Y no se está evidenciando en términos económicos y sociales qué significa ese amor de madre, por así decirlo. Entonces, ya para hablar un poco de qué se ha hecho en Costa Rica y qué falta, ¿verdad? Se puntearon algunas iniciativas jurídicas, ¿verdad? Leyes o políticas públicas que se han implementado alrededor del tema. El tema en Costa Rica no tiene tanta, como dijo Rocío. Yo creo que la comisión es una de las de los entes que más ha llamado la atención en estos temas. Ahora se está hablando desde la CEPAL, en España lo están tocando, pero es muy nuevo, relativamente, ¿verdad? Entonces, digamos, en el marco legal, haciendo una revisión, hay ciertas leyes que favorecen esto, como es la ley de, 7654, que es la de las pensiones alimentarias, está la 8101, que es la de la paternidad responsable, que esta, si bien, digamos, designan, ¿cómo les digo? O sea, le exigen al hombre que esté presente económicamente, pero no hay una exigencia real en términos de trabajo de cuidado real sobre estas personas, ¿verdad? Que eso significa tiempo. También, bueno, está lo del Código de Trabajo y sus reformas, y el artículo 54 del reglamento de la Caja, que tienen que ver con todo lo de las licencias de maternidad y el embarazo. Todo esto son temas que competen a esto, pero vamos a ver que esto no es suficiente. También está en el cuidado de personas adultas mayores, la ley 7935 y una red de atención progresiva para el cuidado integral de las personas adultas mayores, que ahí comprometen a la sociedad civil, a empresa privada y pública, ¿verdad?, en este tema. También está el tema de la famosa red de cuidado, que ahorita lo vamos a ver, porque primero está lo de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, que hay uno de sus, digamos, políticamente hablando, estos son los pasos que se han dado. Entonces, el INAMU tiene esta política donde uno de sus objetivos, ¿verdad?, es que las mujeres, que en el 2017 las mujeres puedan contar con al menos una alternativa de cuidado pública, privado, mixta y de calidad, ¿verdad? Entonces, haciendo una revisión de todo esto, además nosotros estamos dentro de una comisión que le da seguimiento a la política de igualdad y equidad de género. Entonces se reúnen todas las instituciones y discuten los avances. Yo estaba en estas reuniones y este tema, hablando con el PANI, hablando con la Caja, hablando con los que están competentes en esta materia, han dado cuenta de que, digamos, hay varias alternativas. Sin embargo, la más eficiente hasta el momento son los CENSINAE, que esos están mucho antes que este gobierno, ¿verdad?, y son los que se mantienen. Pero los CENSINAE tienen una atención limitada, además es para personas pobres, ¿verdad?, no dan una cobertura real y son, digamos, los que funcionan mejor. También está el tema de los hogares comunitarios, que estos se han visto reducidos de 400 a 203. También el PANI y el IMA subsidia con CENSINAES o con ofertas privadas, pero, insisto, se enfoca nada más a mujeres en condición de pobreza, con niños en edades de 5 a 7 años, o menores, creo que también. Entonces, realmente son como acciones aisladas, pero no se está tratando el tema de fondo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esto. También está lo de la Red Nacional de Cuidado, donde hay un decreto ejecutivo, ¿verdad? Esto fue como una bandera de la campaña de Laura Chinchilla. Y, bueno, la idea de esta red de cuidado es que se forma bajo 3 componentes: el de modelo de atención, el pedagógico y el arquitectónico. Ahí dice, se está considerando para niños menores de 7 años, y además se están tratando de hacer estos centros que se llaman los CECUDI, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, que se supone que los administran las municipalidades
o las municipalidades le dan a un ente privado para que lo administre, pero también está involucrado el IMAS. Entonces, haciendo un análisis sobre los estudios que hace la Contraloría, hizo un estudio sobre esta red de cuidado y enfatizó algunos de los riesgos, ¿verdad? Entonces, uno de los riesgos es, bueno, todo el tema de la infraestructura, de crear accesos, de vincular el IMAS con municipalidades, ¿verdad? Es un poco complicado, o sea, el Estado no está logrando hacer esa coordinación interinstitucional para que se den. Ya se están abriendo y se están construyendo algunos, ¿verdad? Pero no tengo el dato, pero sé que son pocos, ¿verdad? No está respondiendo a todo el país. Entonces, ¿por qué se da este tipo de dificultades al final del día? Porque resulta efectivo para el Estado y el mercado de trabajo postergar la asignación de recursos y compromisos para la corresponsabilidad social de los cuidados, porque para el mercado es mucho más rentable que este trabajo recaiga en las mujeres de forma voluntaria, ¿verdad? Que estar poniendo plata para eso. ¿Para qué lo vamos a hacer si las mujeres ya lo hacen y lo hacen de forma voluntaria? Además, reconocemos que este trabajo es fundamental para la reproducción y la supervivencia, porque provee para el mercado, digamos, todo esto estamos hablando en puros términos económicos, ¿verdad? Poniendo las cosas un poco frías, ¿verdad? Para que tal vez mucha gente que no quiere oír esto, lo oiga, ¿verdad? Entonces, este tipo de trabajo provee en las personas salud, estabilidad emocional, seguridad afectiva, capacidad de relación y comunicación, características humanas sin las cuales sería imposible el funcionamiento de la esfera mercantil capitalista. Además, este tipo de trabajo genera bienes públicos que el mercado no está contemplando. Por ejemplo, el tema de la disciplina que ponen las madres y los padres a los niños, ¿verdad? Que ese tipo de disciplina es funcional cuando estas personas entren a la escuela, cuando entren a trabajar, ¿verdad? Este tipo de educación que hay detrás de la relación familiar es un tema de bienes públicos simbólicos, ¿verdad? Y el mercado no le está dando ningún valor a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice aquí, se da cuenta de la dependencia del mercado sobre este tipo de trabajo y por ende se empieza a visibilizar el verdadero valor que representa, ya que de él depende su propia supervivencia. O sea, si las mujeres todas en el mundo hacen huelga y dicen, no cuidamos a nadie, se cae, el mundo se cae, ¿verdad? Porque tiene un valor real que el mercado no se lo quiere dar porque no es rentable. Entonces, bueno, algunas iniciativas, ya les había hablado de esta comisión donde el instituto es parte. Las instancias que lo representan es el INAMU, el IDESPO de la UNA, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Estudios de Género de la UNED, el CIEM de la UCR, el Mideplan y el INEC. Esta comisión funciona desde 2002. Primero se implementó un módulo de uso del tiempo en la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Seguidamente se hizo esta primera encuesta en el gran área metropolitana en el 2011, ¿verdad? Que fue un esfuerzo bastante grande, pero además la comisión está representando a nivel internacional estos temas en Costa Rica y se está tratando de hacer un proyecto de ley que se llama contabilización del aporte del trabajo doméstico no remunerado en el sistema de cuentas nacionales. ¿Qué es esto? Es tratar de hacer una cuenta satélite donde se trate de medir, o sea, es una cuenta satélite, está por fuera del PIB, pero es darle valor a este trabajo en términos económicos para ver cuánto representa en el PIB, ¿verdad? Esta es la idea. Ya este tipo de cuentas satélites se ha implementado en otros países como en Colombia, ¿verdad? Y en otras partes del mundo. Entonces estamos tratando de gestionar un proyecto de ley para que se haga, pero para hacer las cuentas satélites se ocupa que esta encuesta de uso del tiempo sea periódica y sea a nivel nacional, ¿verdad? Porque estas encuestas lo que permiten es ver las actividades, los tiempos que realiza y cuánto valdría esos trabajos en el mercado. Por ejemplo, cuánto vale planchar una camisa en una dry cleaning, o cuánto cuesta la comida en un restaurante, ¿verdad? Todas estas cosas es un trabajo difícil, ¿verdad?
Hay una señora, María Ángeles Durán, que ha trabajado con nosotros, que es como la señorona en estos temas, ¿verdad? Que es una economista en España que está tratando de impulsar todo esto a nivel mundial. Además, otro tema importante sobre la corresponsabilidad social en el cuidado es el papel que muchas instancias, muchas mujeres, muchas instituciones han llevado la bandera, ¿verdad? Porque para que este tema cale en la sociedad, ¿verdad?, tiene que haber gente comprometida y gente que quiera hacer un cambio cultural, social y económico, porque esto pasa por toda la estructura social. Entonces, uno de estos actores, yo me refiero al movimiento feminista, este montón de mujeres que trabajan en ONGs, trabajan en instituciones públicas, trabajan desde su persona, ¿verdad?, impulsando estos temas para tratar de hacer lo invisible visible, porque es un tema que se pasa de largo, ¿verdad? Como les digo, es del ámbito privado, no tiene nada que ver con la esfera pública, y ahí no pasó nada. Entonces, si no se ve, no existe, ¿verdad? Y entonces el trabajo es empezar a visibilizar ese trabajo. También, o sea, instituciones importantes ha sido el INAMU, la Defensoría de los Habitantes, bueno, como les dije, sociedad civil, ONGs, organismos internacionales, como les decía ahora, la CEPAL está mucho metida en esto, y instituciones autónomas como las universidades. Entonces, todas estas personas, ¿verdad?, que desde la institucionalidad están tratando de mover los temas dentro de la agenda institucional, porque también está un tema de agenda pública y de agenda institucional. La agenda pública son esos temas que la sociedad considera importantes, ¿verdad?, o ciertos movimientos, y la institucionalidad es cuando ya logramos institucionalizar el tema, ¿verdad? Entonces, toda esta gente está moviendo dentro de las esferas institucionales este tipo de discusiones para que se institucionalice el tema, por ejemplo, el hacer este proyecto de ley. Entonces, el objetivo es apostar por una construcción de nuevos marcos cognitivos de sentido, por ensanchar esa racionalidad, ¿verdad?, darle valor a esto, ver que es un tema que se las trae, para lograr sociedades más igualitarias y más justas. Entonces, ya para terminar y no aburrirlos, bueno, las evidencias que anteriormente presentadas, ¿verdad?, en relación a los cambios en la composición familiar, en la incorporación de las mujeres en el trabajo, ha conllevado, o sea, son fenómenos que se relacionan con la construcción social de la división sexual del trabajo, donde desde los inicios del capitalismo liberal se le ha otorgado mayor valor al trabajo que realizan los hombres que el que realizan las mujeres. Es pertinente todo esto para comprender que las políticas sociales y económicas que se han implementado desde los estados deben saldar la deuda histórica hacia las mujeres. O sea, esto no se hace porque necesitamos que nos hagan un favor. Esto es una deuda histórica que en la construcción de estados es exigir ciudadanías más igualitarias. Si nos están dando deberes como ciudadanas, ¿verdad?, que nos den todos los derechos por igual. Entonces no es un tema de pobrecitas, ¿verdad?, sino que hay que exigirlo como lo que es. Por eso dice, con el fin de consolidar ciudadanías más igualitarias donde ambos sexos puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos. Ese es el tema de fondo, además. Es el primer paso para reconocer que un aspecto primordial de la producción mercantil en las sociedades pasa por el vínculo fundamental de la reproducción social de la vida familiar, que genera un valor económico para la sociedad. O sea, eso es muy importante porque estamos hablando de temas mercantiles y económicos. Sin este trabajo que hacen las mujeres, como les digo, el mercado y las sociedades se caen como tales. Entonces, el objetivo es proponer nuevas formas de organización social más igualitarias para hombres y mujeres. O sea, no estamos pidiendo descubrir, ir a Marte o el agua tibia. Entonces, en más de las veces, este tipo de trabajo no es reconocido como tal y por el contrario es asimilado únicamente como un conjunto de actividades domésticas que en su mayoría realizan las mujeres, producto del amor vinculado a la maternidad, ¿verdad? Nos pasó en la Asamblea Legislativa que el proyecto llegó después de la Comisión de la Mujer, creo que fue, que lo estaban votando y muchas de las mujeres ahí diputadas dijeron, ¿cómo van a medir en términos económicos el amor de una madre? ¿Verdad? Y cuestiones de este tipo adujeron para no aprobarlo.
Ahora estamos volviéndola a impulsar, también se propuso desde un partido minoritario y yo creo que eso también le restó empuje. Luego se ha apostado por políticas sociales que le den visibilidad a lo que pareciera invisible y además darle valor económico que representa pese a lo controversial que puede ser esto, lo que les decía, es un tema de que cómo vamos a contabilizar esto, ¿verdad? Pero si le empezamos a dar el valor del mercado, ellos van a empezar a entender, las personas, que sí tiene un valor, ¿verdad? Hay que hablar como en los mismos términos, en el mismo idioma para que no lo entiendan, ¿verdad? Y esa es una estrategia política, ¿verdad? Más que decir, vamos a darle un salario a todas las amas de casa, ¿verdad? Porque si empezamos desde decir, ya revientan, si no es, pongámonos en términos iguales, en una discusión en términos iguales para poder negociar, ¿verdad? Y ensanchar esas realidades. Por eso es el tema de las cuentas satélites, que reflejan la contribución que hacen mayoritariamente las mujeres al mercado, pese a no ser retribuidas en términos salariales. Entonces, otro tema importante es lo de la red de cuido. Esta propuesta, desde mi punto de vista, está de ser exitosa, ya que el contenido de dicha red, ¿verdad?, no se ha discutido desde las bases fiscales, sociales, económicas y culturales del Estado, sino que está orientado simplemente como una política de asistencia, ¿verdad? Es como las becas, estas, ¿cómo se llaman? FONAVE, exacto. Son cosas muy asistencialistas, ¿verdad?, que le asignan un poquito de presupuestos por aquí, otro por allá y por allá, y no se ve como un tema de política universal, como es la educación o la salud. Y para mí este tema pasa por políticas universales porque le compete a todos y a todas. Entonces, es necesario realizar investigaciones en esta dirección para ampliar el debate y reflexionar sobre las posibles ventajas en términos sociales y económicos, ¿verdad? Porque ¿qué significa esto? Que las mujeres van a poder salir a trabajar más, o sea, más mano de obra, más calificada, porque van a poder estudiar más, ¿verdad? Van a poder estar en el mercado de trabajo más presentemente, más visiblemente, y al final, si lo medimos en términos económicos, eso es bueno para las economías costarricenses. Entonces, si el Estado, la sociedad civil y los hombres asumieran el compromiso de apropiarse de la corresponsabilidad social en el cuidado, se potenciaría la economía costarricense, puesto que las mujeres no tendrían que disponer de jornadas parciales y podrían salir a estudiar o a trabajar en igualdad de condiciones, lo que influiría en el acceso a trabajos de calidad para las mujeres e incrementaría la autonomía económica de ellas. Reducir los índices de pobreza, por ejemplo, porque ya se evidencia que en ese 20% histórico de la pobreza en Costa Rica hay un montón de mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Entonces, o sea, son como, para mí es como obvio, ¿verdad? Pero lo importante es visibilizarlo. También se vencerían de este modo los obstáculos que devienen de las responsabilidades con los trabajos domésticos y de cuidados para las mujeres. Entonces, si los esfuerzos se apuntalaran en esta dirección, no solo se puede constatar que es un esfuerzo a favor de los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad?, como forma de garantizar oportunidades para apelar a proyectos de ciudadanía más amplios, ¿verdad? En términos económicos es importante, pero en términos de derechos y de ciudadanía también. Por eso digo, también representa un tema de desarrollo económico para el país. Este cambio de paradigma implica que el Estado y la sociedad en general empiecen a percibir a las mujeres como sujetos de protección y no como proveedoras de protección de forma gratuita y naturalizada, que eso es lo que pasa actualmente. Entonces, de este modo, se alcanza una nueva orientación de las políticas de cuidado de tipo asistencialista para dar paso a políticas de carácter universal percibidas como inversión y no como gasto, ¿verdad? Eso es como todo un cambio de paradigma. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea por la transformación de estos marcos cognitivos de sentido a favor de la institucionalización del fenómeno ha sido asumida en gran medida por las mujeres, el movimiento feminista en Costa Rica, en el afán de hacer lo invisible visible, con todas las tensiones y dificultades que esto significa, ¿verdad? Porque es meterse en términos, o sea, en términos económicos, meterse en una estructura en términos muy fuertes, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Y eso sería todo. Si quieren ver todo el artículo está en la revista Rupturas, esa es la dirección. No sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, antes de empezar el periodo de preguntas y respuestas que vamos a abrir, quiero saludar a las casi 30 personas que se han conectado por Onda UNED y que si gustan nos pueden enviar por ese medio las consultas para que Ana Lucía las responda. A veces uno dice, ¿para qué contabilizar el trabajo femenino y para qué hacer todo esto? ¿Verdad? Que tenemos, aquí hay una compañera del INAMO, Ana Rojas, que de hecho me gustaría que ahora nos invitaras a la actividad que hay en la Asamblea Legislativa. Te vamos a dar el micrófono de primera para que nos invite. Sí, Ana y yo trabajamos juntas en el INAMO y el módulo de uso del tiempo que se hizo en el 2004 lo coordinamos desde el INAMO también. Bueno, como les decía, ¿para qué todo esto? A mí me quedó muy claro cuando hace como 15 años me preguntó una tía, yo tengo una tía que vive en Pejivalle de San Isidro General, bien adentro, tuvo 11 hijos, y hace unos añitos me pregunta, Rosy, usted que es tan estudiada, ¿verdad? Y todo, porque ella fue ama de casa, campesina, ¿por qué yo he trabajado toda la vida y he criado 9 hijos porque murieron 2? Y yo no tengo una pensión, yo no tengo nada con que defenderme y he trabajado toda la vida. Y yo le dije, ay tía, querida del alma, le digo, bueno, vamos a sentarnos a hablar de eso. Y ya nos sentamos y le conté en lo que yo estaba, ¿verdad? Y todo. Y yo digo, por mi tía y ese montón de mujeres que hay que no tienen derecho ni siquiera a una pensión después de haber criado 9 hijos, de haber a veces soportado, ¿verdad? De no tener ni siquiera dinero para comprarse sus toallas sanitarias, de tener que pedirle hasta para eso al esposo. Todavía hay muchas mujeres en este país. Y una de las conclusiones a las que llegamos cuando hicimos esta encuesta, para cerrar esta parte, ¿verdad?, es que los roles sociales, lo masculino y lo femenino, siguen exactamente vigentes, sobre todo cuando nos vamos a la zona rural, ¿verdad? Podemos identificar un sector que de hecho uno de los artículos que vamos a hacer, porque se van a publicar, vamos a publicar para el año entrante una revista completa, un número completo, de todos los artículos, de todas las posibilidades que hemos estado viendo de esta encuesta de uso del tiempo que hicimos, y este número de la revista, pues ojalá lo presentemos aquí, ¿verdad? Yo después negocio ahí con las después de la UCR lo podemos presentar aquí. En ese artículo que les mencionaba, se va a identificar claramente cuál es el único sector de la población donde sí ha cambiado los roles sociales, ¿verdad? Y a ese sector pertenecemos nosotras, todos nosotros. Entonces no tenemos que caer en el sesgo que nos puede decir la convivencia cotidiana con este mismo grupo de personas y entonces llegar a afirmar que ya las cosas han cambiado, porque no es cierto. La encuesta lo dice, no ha cambiado y ustedes lo vieron. Y cuando lo desagregamos por urbanos rurales todavía más claro. Entonces es absolutamente vigente, ¿verdad? Toda la información que Ana Lu nos da y toda la que vamos a presentar a las comunidades universitarias, esperemos que nos acompañen, ¿verdad? Y que tengamos claro que todas estas cosas, aunque parecen muy académicas o muy teorizadas a propósito de los debates que han habido en la universidad en este momento, ¿verdad?, sí tienen un significado importante y van a tener un impacto real. Ahí mi tía tiene esperanza de que algún día se vaya a producir ese cambio. Bueno, ¿alguien tiene preguntas acá? O primero pasémosle el micrófono a Ana para que nos invite. Bueno, buenos días, muchas gracias Rocío y Ana Lucía, felicidades por la exposición. Realmente es un tema que está en el tapete, está en la agenda pública, aunque no generalizado, pero sí estamos desde diferentes espacios impulsando para que realmente sea colocado en las agendas institucionales y poder así derivar en políticas públicas, ¿verdad?, que es lo que nos permitiría pues dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades de las mujeres y los hombres. Me parece muy importante todo el trabajo que se está haciendo, especialmente porque nos pone a reflexionar sobre el concepto de trabajo. Y parece mentiras, pero si hemos encontrado personas que aún mantienen posiciones, tal vez, digámosle así, conservadoras,
con respecto al trabajo que hacen las mujeres en sus hogares, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo voluntario que hacen en sus comunidades. Y entonces todo este tema y este esfuerzo que se viene haciendo interinstitucional va a colocar, digamos, en una nueva dimensión el tema de trabajo, y eso va a tener repercusiones para muchas políticas públicas. Por ejemplo, el tema del derecho a una pensión, que se han hecho avances, pero aún las mujeres tienen que demostrar dependencia económica para poder beneficiarse de la pensión, sabiendo que han habido cambios, ¿verdad?, en la dinámica de obtención de los bienes y recursos que una familia tiene, y que las mujeres han tenido que salir al mercado de trabajo. Bueno, pero aparte de eso, quisiera invitarles a ustedes a que nos acompañen en una conferencia magistral que vamos a tener el 26 de agosto de este año en la Asamblea Legislativa, en la sala de expresidentes, de 9 de la mañana a 11. Va a estar a cargo de una colombiana, la doctora Cecilia Montaño. Ella es ex senadora de la República de Colombia y fue la principal exponente de la ley 1413, que habla sobre la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema Nacional de Cuentas de Colombia. Entonces vamos a abordar el tema del trabajo no remunerado de las mujeres y todo el proceso que ha implicado para Colombia el tema de las cuentas satélites. Así es que quedan cordialmente invitadas e invitados para que el lunes 26 de agosto nos acompañen en la Asamblea Legislativa. Esta es una señora de muchísima experiencia y que va a venir a hablarnos de este tema. En esta oportunidad es abierta al público, pero va a tener otras actividades de carácter cerrado. Gracias. ¿Alguien quiere? Nora. Discúlpame, Nora, ve a ver si alguien nos mandó alguna pregunta. Adelante, Nora. Bueno, felicitar a la compañera. Realmente es un trabajo de investigación sumamente interesante, muy preciso. Creo que teóricamente muy bien fundamentado. Me gustó muchísimo y te felicito. Y quizás es más que todo como comentarios, ¿verdad?, que le surgen a uno respecto del tema del cuidado, ¿verdad? Porque también a veces pensamos, las mujeres que tenemos a cargo personas de cuidado en el hogar, pensamos en menores de 12, como vos planteaste ahí, o ancianos, etcétera. Pero también las mujeres asumen, cuando son solamente amas de casa o aún trabajando, asumen roles de cuidado también con sus parejas, ¿verdad? Porque justamente se reproduce esa idea de que las mujeres son las encargadas de cuidar todo lo que sucede, ¿verdad?, lo humano dentro de su hogar. Entonces también trasciende al cuidado de sus parejas. Y esta sensación, o esta situación más bien, lógicamente se reproduce en todos los espacios, y se reproduce también necesariamente en los espacios de trabajo. La idea del hombre que es cuidado primero por su madre, luego por su esposa, en su lugar de trabajo, cuando llegan a sus oficinas, ¿verdad?, y si tienen alguna relación de autoridad y mujeres subalternas, también esperan ser chineados de la misma manera que los chineaban quienes los cuidaron a ellos. Y en este sentido es importante también como que veamos todas las personas que trabajamos cómo es esta dinámica, y que estemos muy atentos y muy atentas a identificar estas dinámicas dentro de nuestras oficinas, sobre todo el tema del trabajo y la inversión de tiempo de las mujeres. Las mujeres también tenemos que sensibilizarnos mucho en el tema, pero por nuestra cotidianidad yo creo que, aunque no teóricamente muchas manejen muchos conceptos, ya ellos saben, como tu tía, ¿verdad? Ellas saben de que hay algo que no funciona, porque su propia historia, su vida cotidiana se los dice. Pero le sucede a las mujeres y también a los hombres.
creo que hay que hacer un llamado especial para que en nuestros trabajos las personas que tienen a su cargo personas, ¿verdad?, las jefaturas, de verdad, cuando las mujeres le plantean necesidades, algo como que mañana o hoy, que es probablemente muchas pidieron hoy permiso porque tienen las actividades del Día de la Madre en sus escuelas y en sus colegios. Es probable que algunas personas no les hayan dado tiempo, hayan tenido que pedir vacaciones, porque no tienen idea de la importancia que es de lo importante que es tanto para un niño como para esa madre, ¿verdad?, tener esa relación con sus hijos, y que eso es parte de lo que hacemos, porque bueno, hay un vínculo especial. Y bueno, y como hacer este énfasis, ¿verdad?, de que las mujeres no solamente trabajamos las 8 horas o las 4 o las 3 o las 2 a las que vamos a desempeñarnos en nuestros puestos de trabajo, de que muchas veces cuando ya llegan a sus trabajos han cocinado, han lavado ropa, han hecho desayunos, han hecho almuerzo, incluso a veces hasta han dejado cenas listas o preparadas cosas, tendido ropa, metido ropa, es decir, un montón de cosas. Llegan a su trabajo, ejecutan 8 horas de trabajo seguidas, ¿verdad?, por las que sean pagadas, y llegan a su casa también a seguir haciéndolo. Y ver de esta manera también lo que es ese tema de cuidado y lo que es ese trabajo femenino, ¿verdad? Y cómo esto podría afectar o no las relaciones entre las personas, las convivencias. Si se niega esta realidad, si esta realidad no la negamos entre las mujeres, y si esta realidad la niegan los hombres hacia las mujeres, eso nos va a afectar en nuestra convivencia, ¿verdad? Y tenemos que procurar mejores espacios de vida. Y muchas gracias por este espacio, de verdad. Muy bien. Solo para agregarle a lo que usted dijo, estoy súper de acuerdo con todo. De hecho que la corresponsabilidad social no es solo hacer centros de cuidado, ¿verdad? Pasa por un montón de cosas. El año pasado que tuve la oportunidad de estar en España, estuve revisando un montón sobre las iniciativas en Europa en este tema. Y hay iniciativas, ¿verdad? Tanto, bueno, desde las licencias por maternidad y paternidad, porque también de paternidad que se posterga un año o es compartida, primero uno, luego el otro. También la flexibilización o arreglos en los trabajos. Me acuerdo de una que, por ejemplo, que asumía en unas empresas, que es que las personas que tienen niños pequeños voluntariamente se ofrecen, ¿verdad? Entonces entre 2 personas realizan el trabajo de una. Entonces medio tiempo una y medio otro realizan digamos la jornada de 2 para que las personas puedan tener espacio para el cuidado de sus hijos. Bueno, habían o sea, es tener creatividad, hay que ponerse creativos, habían un montón, ¿verdad? Pero también son acciones positivas, ¿verdad? Que se tienen que asumir, que a veces no pasa porque no se hace ley o no se hace, ¿verdad?, política, etcétera, etcétera. Entonces, como usted decía, las que quieren ir a lo del Día de la Madre y no, pues la jefatura, o sea, al final pasa por buenas voluntades de las jefaturas y no deberíamos depender de buenas voluntades, ese es el punto. Y lo otro que, digamos, se me olvidó hablar, que ahora que usted lo retomó, otro tema es el tema de las empleadas domésticas, ¿verdad? El trabajo doméstico no remunerado, porque al final, digamos, en Costa Rica como un 20% de los hogares acuden a esto. Y además, en datos de la OIT dice que 8 de cada 10 mujeres requieren servicios de cuidado, digamos, requieren cuidados en sus familias. Entonces, ¿qué pasa también con el tema de las empleadas domésticas? Es otro gran tema porque es como el ombligo crítico de esta relación, o sea, es la única forma viable, inmediata, de que algunos hogares, ¿verdad?, porque son los que los pueden pagar, resuelven el tema. Y lo resuelven contratando a una mujer, ¿verdad? Y si les metemos el tema de migración, ¿verdad?, metemos el tema de nicaragüenses y todo lo que conlleva ser una mujer migrante, empleada doméstica, en otro país, ¿verdad?, en temas de derechos laborales, en jornadas laborales, en datos que yo estaba revisando, ellos ganan el 73%
menos que una empleada doméstica tica, y sin las de la ley, ¿verdad? Por dicha ya hay iniciativas, ¿verdad?, respecto a garantizar derechos a estas mujeres, pero no es mentira que a todas le dan el seguro, que a todos les dan la jornada completa, ¿verdad? Entonces ahí hay otro tema de investigación, qué pasa con estas mujeres, y además al tener empleadas domésticas, por aquí yo decía que es el foco crítico entre el mundo de lo público y el mundo familiar, debido a que compone la única solución inmediata a esta crisis, ya que posterga el debate de la corresponsabilidad social en el cuidado, o sea, el Estado no lo asume, y se le da a estas mujeres y se mantiene esa estructura patriarcal, y además aminorando las garantías sociales a estas mujeres. Eso era lo otro. Yo no puedo no aportar a lo que dijo Nora en relación con el cuidado de los hombres. Vieran qué interesante, en el módulo de 2004 no salió claramente lo que doña Mercedes Pedrero, que ha sido quien nos ha asesorado a lo largo de estos años, mexicana, que ha estado en Bolivia, ¿verdad? Ecuador, fue. En Ecuador, en la encuesta de uso del tiempo también de México. O sea, una señora que a nivel de América Latina es la más calificada para estas cosas, ¿verdad? Doña Mercedes le llamaba a lo que vos decís factor hombre, y lo vimos muy clarito en el módulo del 2004, porque salía trabajo doméstico, por ejemplo, de las mujeres solteras. Cuando se casaban, cuando aparecían mujeres casadas, se triplicaba esas horas de las mujeres solteras. Por eso la Extra sacó una noticia que decía, solteras son unas vagas, cuando presentamos eso en el 2006. Solteras vagas, casi no trabajan. Y resulta que cuando vemos las solteras, cuando están casadas, se triplica. Cuando se divorcian, o enviudan, o se separan, se quitan 50% del trabajo doméstico. O sea, por supuesto que hay un factor hombre ahí. Y en una publicación reciente, el año pasado, que dirigieron desde OIT y CEFEMINA, se comprobó, con los datos nuestros del módulo del 2004, se comprobó que la mayor parte del cuidado se dedica a los hombres, a los esposos, a las parejas, a los compañeros. Eso está, le podemos mandar ese dato, ya que nos pusieron ahí el correo para que ustedes vean esa publicación, ¿verdad? Así es que no, ahora sí existe un factor hombre, por supuesto, ¿verdad? Y entonces también podemos ver, aquí en la maestría, en un año nos llamó mucho la atención, que estábamos analizando, que los posgrados, la mayor parte de las que estaban matriculadas eran mujeres solteras, divorciadas o viudas, ¿verdad? Y esas cosas no son casualidad, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y la mayoría de hombres eran casados, porque claro, usted tiene quien le resuelva esa parte. También hay una crítica fuerte, ¿verdad? Porque las necesidades de cuidado de las mujeres y de trabajo doméstico nos las resuelven otras mujeres. Entonces, eso es una reproducción del rol, seguimos en lo mismo. Como decía Ana Lucía, es una respuesta inmediata para poder salir a trabajar, pero mientras sigan siendo las otras mujeres y no el Estado, de ahí la corresponsabilidad social, estamos reproduciendo el rol. No sé si alguien... ¿Qué se hizo, Nuri? Ahí. No, acá, Hazel. Gracias. Bueno, felicitarte, Ana Lucía, por el trabajo. En realidad, estas son gotas de agua que se van uniendo en una red universal y que en su momento esperamos que lleguen a dar frutos enormes, porque no pueden ser frutos pequeños, porque si no va a ser el granito de arena, si no se une, no llega a hacer nada en realidad. Lo visualizo desde dos formas. Uno, estamos con todas estas iniciativas, nos estamos manteniendo dentro de un mismo rol. Son iniciativas, como vos lo decías, que se dan en muchísimos países y que por pequeñitas no pierden su importancia, pero muchas en forma aislada, que nos debilita en los diferentes procesos.
Creo que todos estos movimientos que se van dando son importantes para que lleguemos en su momento a lograr lo que usted también mencionaba, un cambio de paradigma. Pero no puede ir solo. Y aquí es donde entra el proceso educativo con una responsabilidad enorme y en donde también hay que romper estructuras, porque desde aquí nosotros ya estamos trabajando mal. Si el proceso educativo no se encarga de cambiar la visión de los seres como en la base de la humanidad, no vamos a trabajar bien. Entonces yo lo visualizo desde dos áreas. Un área fuerte, que es la que está en este momento trabajando, elaborando energías y redes desde diferentes puntos del planeta, para lograr estos cambios dentro de una estructura ya existente. Pero esa estructura a mí me causa un montón de signos de interrogación, porque yo creo en un cambio radical, porque si no la cosa es muy poquita y se va dando muy lentamente. Y para que el cambio, cuando se llegue a dar, que yo tengo toda la fe, ¿verdad?, se pueda sostener en el tiempo, es donde la educación entra, es donde nosotros, bajo nuestra responsabilidad en cada una de las aulas, tenemos que ir formando a los seres que van a sostener esto posteriormente, en donde ya cuidado, donde cuido no sea cuido, sino un cuidado esencial, en donde le cambiamos el sentido a la palabra. Inclusive para mí, familia está pésimamente mal definido, porque familia no debe ser definido por un grado de consanguinidad, no. Familia para mí es quien me apoya, quien me quiere, con aquella persona que me siento bien y me ligo, no por eso. O sea, podemos ir cambiando un montón de definiciones de términos que nos hagan sentir como personas mejores. Y que eso es el fin que busca la humanidad, ser feliz, estar bien, sentirse bien. Y que no se den esta serie de injusticias que se están dando actualmente. Excelente trabajo, sigan adelante. No podemos decir aquí lo dejamos, sino que es una lucha hasta el final de nuestros días, y ojalá que logremos ver frutos pronto. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo también. Pero digamos, estos pasos que todas damos de todas las aristas, digamos, por ejemplo, todo lo que ha hecho Rocío para institucionalizar el instituto, por así decirlo, es para dar cabida a eso, ¿verdad? Desde aquí, o sea, digamos, la UNED, ¿cuánta gente gradúa en educación, por ejemplo, que va a ser profesoras en el MEP, ¿verdad? Y nosotros, nuestra idea es trabajar con todas estas personas, somos Rocío y yo, ¿verdad? Vamos poquito a poco, pero tampoco es una responsabilidad solo de nosotras, sino de toda la institución. Y por eso son estas actividades, para empezar a hacer conciencia y capacitación, porque esto no es, como usted dice, es para cambiar las estructuras, para cambiar la cultura, todos tenemos que cambiar día a día y ser consecuentes con eso. Yo creo que esa es una tarea y una responsabilidad de todos y de todas. De hecho que nosotros, bueno, ya en este tema específico, ¿verdad?, porque nosotros hacemos de todo un poquito, aunque seamos solo nosotras y Nuri, ¿verdad? Tenemos la idea de hacer una encuesta de uso del tiempo aquí en la UNED, ¿verdad? Es una de las próximas metas que tenemos, porque como trabaja la UCR, la UNA y nosotros, queremos hacer una réplica en cada universidad, ¿verdad? Tanto las personas que trabajan en las universidades como los estudiantes. Entonces, de ahí sí, seguimos. Yo hablo muy duro. No, pero para que quede grabado. Para que quede grabado. Ah, es porque están grabando. Bueno, y lo voy a repetir porque para mí es bien importante decir que es una lástima que los directivos de la universidad no estén aquí presentes, que escuchen estas cosas, que nos apoyen y que sean ellos, desde que tomaron sus puestos, que se comprometieron a hacer cambios y a fortalecer y apoyar en diferentes iniciativas, no están presentes. Lo podemos ver en esta sala. Ojalá que si están por Onda UNED me escuchen y respondan, porque sería muy gratificante para mí y creo que para el resto de los presentes también.
no me pique para hablar, porque en la coyuntura en que se ha dado todo esto no puedo en este momento hablar mucho, pero sí, el trabajo que nosotras hacemos, hay personas de aquí mismo, de la UNED, que a veces nos dicen, pero ¿cuántas son ustedes? Que hacen tanta cosa y todo, y yo me muero de risa. Le digo, somos como 20, ¿verdad? Y somos 3. Sí, realmente es un esfuerzo muy grande que se ha hecho desde hace 6 años, ¿verdad? Que se formó el programa, y desde antes para que se formara el programa, con doña Cinia Zúñiga, que tuvo ¿verdad?, un papel muy fuerte en esto, pero por dicha tenemos gente, contamos con gente como ustedes y con las que están contadas, y cada vez son más, así como lo pusimos en el pronunciamiento, ¿verdad?, que hicimos, cada vez son más personas que tienen conocimiento y sensibilización. Pues yo le voy a dar ahora, bueno, una pequeña aclaración, no sé si Ana Lucía lo dijo, porque en ese momento yo me fui a preguntar cuánta gente estaba conectada. La red de cuidado de este gobierno no salió de la nada, eso salió, es el primer punto de la Política Nacional de Igualdad y Equidad que coordina el INAMO. Todavía estaba yo en el INAMO cuando definimos esas cosas. Por un lado, pues lo malo es que no se reconoció que eso vino de un trabajo conjunto de mujeres, de movimiento de mujeres institucionalizadas como las que trabajábamos en el INAMO, ¿verdad?, donde intervino la Defensoría, intervinieron un montón de mujeres en esa definición de política, hombres y mujeres también. Entonces, lo malo es que no se reconoce. Lo bueno es que el gobierno lo retome, eso está muy bien, pero con las limitaciones que por supuesto señala Ana Lucía, ¿verdad? Así es que también sí sirven los estudios que hacemos, y sí sirven, se retoman en una agenda política de un gobierno, donde no hay temor en hacerlo porque ya tenemos todos los estudios hechos, ¿verdad? Y bueno, enhorabuena que se utilizó. Ahora el reto es mantenerlo y que se mejore, ¿verdad? Entonces ahora sí, Ana Lu, para que hagas un cierre, una despedida. Bueno, ya dije mucho. Más bien, muchas gracias por venir y por interesarse en el tema. Ya les dije, así que si les interesa este tema, el artículo completo está ahí. Y pues no, si tienen dudas o comentarios o cosas, o quieren seguir hablando sobre el tema, ahí está el instituto, ¿verdad? Porque sí es uno de las áreas fuertes que nosotros estamos trabajando desde el instituto con esta comisión. Entonces, gracias más bien por venir. Ay, Ana Lu, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido, verdad, Ana Lu? Estoy tan contenta como cuando mi hija se gradúa.